Es un placer, queridos hermanos, volvernos a encontrar para repasar juntos el estudio de la Biblia junto con la ayuda del libro Testimonio Completo. Lo que repasaremos es lo que tiene que ver para esta semana del 3 al 9 de marzo, para los que todavía no hemos tenido la reunión de entre semana. Recordamos que estamos en la última sección de este libro, la sección número 8, que tiene como tema general: les predicaba el reino de Dios sin ningún obstáculo. Y toda esta información de la sección 8 corresponde con Hechos capítulo 21, versículo 18, hasta el capítulo 28, versículo 31. Seguimos en el capítulo 23 con el tema Escuchen mi defensa. El tema general de este capítulo es: Pablo defiende la verdad ante grupos violentos y el Sanedrín. Este capítulo 23 contiene la información de Hechos 21, 18 al 23, versículo 10. Para continuar nuestro estudio tenemos que ubicarnos en la página 183. Ahí empezamos con el párrafo 9 hasta el párrafo 15 y tenemos dos recuadros que examinar. Empecemos entonces viendo en la página 183 el subtítulo Los rumores sobre ti no son ciertos. Esto contiene la información de Hechos capítulo 21, los versículos 22 al 26. La pregunta 9 dice: ¿qué enseñaba Pablo acerca de la ley mosaica? Cuando se refería a los gentiles, cuando hablaba a ellos, les explicaba que no estaban obligados a seguir la ley mosaica, y por eso no los obligaba a circuncidarse. Pero cuando trataba con los judíos, les explicaba que la muerte de Jesús había anulado la ley y que no era necesario obedecerla para ser declarados justos por Dios. Y eso es lo que él escribió en la carta a los romanos. En el párrafo 10 la pregunta es: ¿por qué decimos que el punto de vista de Pablo sobre la ley y la circuncisión era razonable? Porque él era comprensivo. No estaba obligando a alguien a hacer algo y a otros dejar de hacerlo. Habían algunos judíos que querían mantener algunas costumbres del judaísmo, como no trabajar el sábado o no comer ciertos alimentos. Y para él no le molestaba que eso sucediera. Y en la carta a los romanos, eso explicó sobre el tipo de alimento, lo que uno podría hacer, lo que otro, y que cada uno debería tomar su decisión. Tampoco obligó a dejar la circuncisión. De Timoteo tuvo que hacerlo porque su padre era griego y podía ser rechazado por los cristianos judíos si llevaba el mensaje de las buenas noticias. Pero él dejó claro que la fe era lo que ayudaría a tener la aprobación de Jehová, según cuando escribió la carta a los Gálatas. Párrafo 11. ¿Qué instrucciones le dieron los ancianos a Pablo y qué no habría hecho? Y también debemos ver la nota. Según el relato de Hechos 21, le pidieron los ancianos que debe llevar a 4 hombres que estaban cumpliendo un voto y que Pablo se haga cargo de lo necesario en el cumplimiento de este, y que por supuesto todo él tenía que analizar y supervisar, y que él tenía que supervisar todo eso. De esta manera, los demás se darían cuenta de que él estaba obedeciendo la ley. Según la nota que vemos aquí en este párrafo, parece que se trataba de un voto de nazareato. No debía haber estado implicado un sacrificio animal porque Pablo no lo hubiera hecho, ya que él entendía perfectamente que los sacrificios animales que exigía la ley mosaica habían sido caducados o terminados cuando Jesús murió. Veamos el párrafo 12. ¿Cómo demostró Pablo que estaba dispuesto a colaborar con los ancianos de Jerusalén? Pablo entendía bien cómo estaba la situación con la ley mosaica. Así que él podría haber puesto alguna objeción de cumplir la petición de los ancianos, es decir, no lo hago porque ya no estoy de acuerdo en hacer estas cosas. Pero, como no había ningún principio divino envuelto aquí, entonces él estuvo dispuesto a cumplirlo. Colaboró con los ancianos como si estuviera bajo la ley. Eso
es un magnífico ejemplo para nosotros, que cuando se nos solicita de parte de los ancianos algo, debemos cooperar con ellos y no insistir en que las cosas se hagan a nuestra manera según entendamos algo distinto, sino simplemente seguir la instrucción si no hay ningún principio bíblico que esté envuelto o tocado ahí y que se vaya en contra de la voluntad de Jehová. Y aquí tenemos una representación gráfica entre la página 182 y 183, donde se hace una imagen combinada de la época antigua, donde a Pablo le están solicitando que haga algo y que él está meditando, pensando en la solicitud y por supuesto viendo que no hay nada de esa petición en contra de los principios bíblicos, así que él estuvo dispuesto a aceptarlo. Y tenemos también en la página 183 del libro esta otra imagen donde un cuerpo de ancianos están tomando decisiones sobre algo. Vemos que casi todos están de acuerdo. En total hay 6 que están alzando la mano en su aprobación, pero uno de ellos está analizando la situación para ver si su conciencia le permite hacerlo. Posiblemente después lo haga. Esa es una excelente manera de nosotros colaborar. Como dice debajo de la imagen, como Pablo, cedemos cuando no se está violando ningún principio bíblico. Es lo mejor que se puede hacer. A continuación, en la página 184, tenemos el recuadro La ley y la ciudadanía romana. Vamos a revisar estos párrafos para entender algunos detalles importantes. En el primer párrafo se indica que las autoridades romanas permitían que los judíos atendieran sus propios asuntos y administraran sus propias leyes. Pero, cuando hubo revueltas, como en el caso de Pablo, ahí sí intervenían porque estaba amenazándose la paz de la ciudad, ya no solamente a un grupo de personas, sino a toda la ciudad, y por eso ellos intervinieron. En el siguiente párrafo nos damos cuenta que en el Imperio Romano los ciudadanos gozaban de privilegios legales. No podían ser maltratados sin juicio previo, un derecho en cambio que los esclavos no lo tenían. Además, tenían la opción de apelar al emperador si un gobernador provincial tomaba una decisión injusta, es decir, llegaba a la máxima instancia y el gobernador estaba también sacrificando su posición y en algunos casos hasta su vida. Este sistema legal protegía sus derechos y les brindaba un recurso ante la injusticia. Y en el párrafo final de este recuadro se indica que la ciudadanía romana se obtenía por herencia, por concesión imperial, es decir, que el emperador la dé, por la liberación de esclavitud y tenía la oportunidad de reclamar esta ciudadanía, podría ser por haber prestado servicio militar o por compra. Cuando hubo una conversación entre el comandante y Pablo, según Hechos 22-28, se dice que Claudio Lisias le dijo a Pablo que él había comprado su ciudadanía. Pero Pablo le dijo que él la tenía por nacimiento, indicando que un antepasado varón de Pablo la adquirió, aunque el método es desconocido, pero esto iba en sucesión, es decir, pasaba de padres a hijos y por eso Pablo obtuvo esa ciudadanía. Podemos continuar ahora en la página 185. Tenemos el subtítulo No merece vivir. Este relato contiene de Hechos 21-27 a 22-30. Párrafo 13, la parte A. ¿Por qué formaron una revuelta en el templo ciertos judíos? Recordemos que Pablo había ido con estos 4 varones para el voto que ellos tenían que hacer. Así que Pablo estaba en el templo con esos hombres. Ciertos judíos de Asia lo vieron allí a Pablo, posiblemente lo reconocieron, y empezaron a acusarlo sin base de haber llevado a gentiles al templo, y eso era contaminación del templo y era algo muy grave. Así que se formó una revuelta y empezaron a golpearlo. La parte B del párrafo 13. ¿Cómo se salvó Pablo? Esto fue gracias a un comandante romano que intervino y ahí se salvó porque de lo contrario lo mataban. Fue puesto en custodia, es decir, fue detenido. Y desde allí en adelante pasaron 4 años hasta que él pudiera recuperar su libertad.
Cuando el comandante le preguntó a los judíos por qué lo atacaron, un grupo gritaba una cosa y otros otra, así que él no pudo saber la razón y tuvieron que sacarlo cargando a Pablo debido a la multitud. Pero cuando se lo llevaban, Pablo pidió permiso para defenderse públicamente y hablar a ese pueblo. Ahora, en las páginas 185 y 186, tenemos los párrafos 14 y 15, la parte A. ¿Qué les explicó Pablo a los judíos? Cuando Pablo se dirigió al pueblo, en hebreo, la gente se calmó. Estaba oyendo a alguien que hablaba su mismo idioma. Les explicó por qué se había hecho cristiano y dio detalles de su vida, como haber sido educado por Gamaliel, que era muy conocido para ellos, que había sido perseguidor de los cristianos, que también lo sabían, y que tuvo una visión que lo dejó ciego, y que Ananías, un hombre muy conocido entre los judíos, le devolvió la vista. Vemos la parte B. ¿Qué medidas adoptó el comandante romano para descubrir por qué estaban tan furiosos los judíos? Recordemos que el pueblo no pudo decirle las cosas, las razones, porque no se ponían de acuerdo. Así que el comandante quiso sacarle la información al apóstol Pablo y ordenó que se le dieran latigazos para sacar esa información. Pero antes de recibir el castigo, Pablo dijo que él era ciudadano romano y reclamó sus derechos, por lo tanto no podía ser castigado sin un juicio anteriormente. Al enterarse que Pablo era ciudadano romano, este comandante organizó una reunión especial del Sanedrín para que Pablo se presentara ante ellos y expusiera su defensa. Y sin duda eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora tenemos el recuadro que dice batallas modernas en los tribunales, para ver la semejanza de lo que hizo Pablo con nuestros días. Revisando estos párrafos podemos resumir lo siguiente. Al igual que Pablo, los testigos de Jehová también hemos recurrido a los recursos legales para poder predicar con libertad. Y haciendo un poco de historia en este recuadro, nos mencionan que entre 1920 y 1940 arrestaron a cientos de hermanos en varios países por distribuir publicaciones bíblicas. Por ejemplo, debido a la cantidad de asuntos pendientes en los tribunales de Alemania, hubo que formar un departamento de asuntos legales que antes no había. Eso se lo hizo en la sucursal de ese país de Alemania. Más tarde, en el año 1936, arrestaron a muchos hermanos en los Estados Unidos y por eso también tuvo que crearse un departamento de asuntos legales porque se habían arrestado a 1.149 hermanos. Luego, en Rumania se enfrentaron a 530 demandas. En muchos casos se les dio la razón a los testigos de Jehová. Y en el último párrafo se nos indica que en otros países también han tenido problemas legales por negarse a hacer cosas que violan su neutralidad. Algunos enemigos han hecho acusaciones falsas y eso ha provocado que algunos gobiernos prohíban por completo la obra, aunque tiempo después, cuando han comprobado que han sido acusaciones falsas, han reconocido que los testigos no son ninguna amenaza. Sin embargo, en algunos países se mantiene esta postura contra los testigos de Jehová. Muy bien, queridos hermanos, esta es la información que tenemos que repasar para esta semana del 3 al 9 de marzo en nuestro estudio bíblico de congregación. Para los que aún no hemos tenido todavía nuestro estudio en el Salón del Reino, podemos aprovechar y prepararnos bien para poder comentar y, por supuesto, escuchar los comentarios de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.